¿Cuál fue la forma más perturbadora en que tus padres bromearon contigo? Mi mamá empezó a contarme sobre mi hermano mayor desaparecido, Mateo, cuando tenía 6 años. Señalaba el dormitorio vacío al final del pasillo y decía que esa era su habitación antes de que la decepcionara. Mantenía uno de sus viejos trofeos de béisbol en la repisa, como recordatorio de lo que les pasa a los niños que no se portan bien. Mateo era mi favorito, decía mientras me cepillaba el pelo antes de la escuela. Tan talentoso y guapo. Pero empezó a contestar mal y a sacar malas notas. Tuve que enviarlo lejos. Creía cada palabra porque era solo un niño pequeño que confiaba en su madre. Sacudía la cabeza tristemente cada vez que preguntaba dónde había ido Mateo. Decía que el Estado tenía lugares especiales para niños cuyos padres ya no los querían. Si no tenía cuidado, terminaría allí también, y ella tendría que encontrar otro niño para ser su hijo. El miedo moldeó toda mi infancia. Sacaba solo sobresalientes y nunca contestaba mal. Hacía tareas extras sin que me lo pidieran, y siempre decía por favor y gracias. Mamá reforzaba la historia constantemente. Cuando saqué un notable en un examen de ortografía, dijo que le recordaba a Mateo. Cuando olvidaba sacar la basura, se paraba junto al dormitorio vacío y fingía llorar. La manipulación funcionaba porque duplicaba mis esfuerzos para ser el niño perfecto cada vez. Cuando cumplí 10 años, la historia había evolucionado. Ahora Mateo vivía en las calles porque ninguna familia de acogida quería un niño malo. Señalaba a personas sin hogar cuando conducíamos por la ciudad y decía que uno de ellos podría ser él. Presionaba mi cara contra la ventana del coche buscando un chico que se pareciera a mí. Eso es lo que pasa cuando las madres se rinden con sus hijos, decía. Terminan con frío y hambre sin nadie que los ame. Empecé a tener pesadillas sobre ser abandonado. En mis sueños, me despertaba en una caja de cartón, mientras mi mamá pasaba en coche sin detenerse. El miedo me seguía a todas partes, haciéndome ansioso por cada pequeño error. Los maestros elogiaban mi comportamiento, pero yo estaba constantemente aterrorizado de cometer un desliz. Un día, encontré un álbum de fotos antiguo en el sótano. Pasé las páginas, esperando encontrar fotos de Mateo, pero no había ninguna. Cada foto familiar mostraba a mis padres solo conmigo. Ningún espacio vacío donde debería haber otro niño. Cuando le pregunté a mamá, dijo que destruyó todas las fotos de Mateo porque eran demasiado dolorosas. La secundaria trajo nuevos miedos porque mamá decía que fue cuando Mateo realmente empezó a ir cuesta abajo. Cada vez que sentía una rebelión preadolescente normal surgiendo, recordaba el dormitorio vacío y tragaba mis sentimientos. Mis amigos estaban empezando a desafiar límites mientras yo permanecía aterrorizado de decepcionar a mi madre. Estaba caminando a casa desde la escuela en un día particularmente malo cuando todo cambió. Me habían castigado por algo que no era mi culpa y sabía que mamá me compararía con Mateo otra vez. Estaba atravesando el parque tratando de retrasar la inevitable charla cuando los vi. Un hombre y un adolescente estaban sentados junto a una tienda de campaña cerca del parque infantil. Tenían sacos de dormir y un carrito de compras lleno de pertenencias. El chico parecía tener unos 16 años con pelo despeinado y ropa gastada, pero fue su rostro lo que me detuvo en seco. Tenía los mismos ojos marrones y barbilla con hoyuelo que veía en el espejo cada mañana. Me quedé congelado, mirando lo que solo podía ser mi hermano. Teníamos la misma nariz y línea de la mandíbula e incluso la misma forma de inclinar la cabeza. El chico notó que lo miraba y nuestros ojos se encontraron a través del césped. El reconocimiento apareció en su rostro y se levantó lentamente. El hombre junto a él agarró su brazo, pareciendo preocupado, pero el chico se liberó. Caminó hacia mí con esta expresión extraña como si estuviera viendo un fantasma. Quería correr, pero mis pies no se movían. Cuando se acercó lo suficiente, pude ver las lágrimas en sus ojos. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. Andrés, susurré de vuelta. Asintió como si eso confirmara algo. Yo soy Mateo. ¿Cuántos años tienes? 12. ¿Tuvo otro?, se dijo a sí mismo, luego más alto. ¿Todavía te está contando sobre mí? ¿Sobre cómo yo era malo y tuvo que deshacerse de mí? Todo mi mundo estaba girando. Mateo era real y estaba justo frente a mí, pero se suponía que debía ser mayor. No solo 4 años mayor que yo. Mamá siempre lo había hecho parecer como si se hubiera ido hace décadas, no solo desde que yo era un niño pequeño. Dice que eras su favorito hasta que la decepcionaste, logré decir. Mateo se rió, pero fue amargo y triste. Me dijo lo mismo sobre un hermano llamado Carlos. Dijo que tenía que ser perfecto o terminaría como él. Lo creí durante años, hasta que me di cuenta de que no había ningún Carlos. Luego te tuvo a ti, y el ciclo comenzó de nuevo. El hombre que estaba con Mateo caminó lentamente. Mateo lo presentó como Fernando, un trabajador social que lo estaba ayudando a salir de las calles. Fernando había encontrado a Mateo 2 años atrás, después de que salió del sistema de acogida. No me envió lejos porque era malo, dijo Mateo. Me envió lejos porque ella está enferma, no puede amar sin controlar. Cuando empecé a pensar por mí mismo a los 13, llamó a servicios sociales y dijo que yo era violento. Inventó historias completas sobre mí amenazándola. Me sentí mal escuchándolo describir las mentiras de nuestra madre, la habitación vacía, el trofeo de béisbol. Todo fue diseñado para mantenerme a raya a través del miedo. Mateo sacó una foto desgastada de su bolsillo y me la mostró. Era él de niño con nuestra mamá, la misma mamá que me había convencido de que él era su mayor fracaso. Te lo hará a ti también, advirtió Mateo. Fue entonces cuando mi mamá llamó. ¿Dónde estás, cariño? Mi mano temblaba mientras sacaba el teléfono de mi bolsillo y Mateo agarró mi brazo con fuerza. Actúa normal,
susurró rápido. No dejes que se entere. Presioné el botón de responder e intenté hacer mi voz firme. Hola mamá, estoy en el parque. Preguntó por qué no estaba en casa todavía, y le dije que llegaría pronto, solo caminando un poco. Fernando ya estaba rebuscando en su billetera y sacó una tarjeta de presentación. La volteó y escribió su número de celular en el reverso con un bolígrafo de su bolsillo. Toma esto, dijo en voz baja mientras yo todavía hablaba con mamá. Lo agarré y lo metí en mi bolsillo trasero, mientras le decía a mamá que estaría en casa en 10 minutos. Cuando colgué, Mateo ya estaba hablando rápido. Escucha, no puedes decirle que me encontraste. Se volverá loca y empeorará las cosas para ti. Fernando asintió y explicó que necesitaban hacer un plan. Mañana en la escuela, pide prestado el teléfono de alguien y envíame un mensaje, dijo Mateo. Borra todo justo después. Averiguaremos cuándo encontrarnos de nuevo, pero tienes que ir a casa ahora y fingir que no pasó nada. Fernando agregó que si mamá se enteraba demasiado pronto, podría llamar ella misma a servicios sociales e inventar mentiras sobre mí como hizo con Mateo. Es buena haciendo de víctima, advirtió. Empecé a irme pero me di la vuelta y Mateo gritó que siguiera actuando asustado de decepcionarla por ahora. Te mantiene a salvo hasta que resolvamos esto. La caminata a casa pareció durar para siempre y mis piernas temblaban. Seguía practicando caras normales por si mamá estaba mirando desde la ventana. Cuando llegué a nuestra calle, la vi parada en la puerta principal con los brazos cruzados. Ahí estás, cariño, dijo con esa voz falsa dulce que usaba cuando estaba realmente enojada. Entra. Estaba tan preocupada. En el segundo en que atravesé la puerta, empezó a revisar mis bolsillos y a mirar dentro de mi mochila. Solo verificando que tengas todo para la tarea, dijo. Pero ahora sabía que estaba buscando evidencia de Mateo. No encontró nada porque la tarjeta de Fernando estaba escondida en mi bolsillo trasero y no revisó ahí. Siguió hablando sobre lo peligroso que era el parque y cómo no debería ir allí solo más. Esa noche, no pude comer la cena y mamá preguntó si estaba enfermo. Dije que me dolía el estómago por correr en educación física y me dejó ir a mi habitación temprano. Pasé por el dormitorio vacío al final del pasillo y me detuve a mirarlo. La puerta siempre estaba cerrada, pero ahora podía imaginarlo, no como una advertencia sobre algún niño malo que la decepcionó, sino como un accesorio en su juego retorcido. El trofeo de béisbol en la repisa no era del equipo de béisbol de Mateo como siempre decía. Probablemente era algo que compró en una tienda de segunda mano para hacer que su historia pareciera más real. Todo era falso, diseñado para mantenerme asustado y bajo control. Me quedé en la cama pensando en mañana y cómo le enviaría un mensaje a Mateo sin que me atraparan. Al día siguiente, en la escuela, esperé hasta el almuerzo y le pregunté a mi amigo Diego si podía pedirle prestado su teléfono para llamar a mi papá sobre recogerme. Me lo entregó sin hacer preguntas y fui a la cabina del baño para enviar un mensaje al número que Fernando escribió. Soy Andrés. Estoy bien, escribí. Mateo respondió inmediatamente diciendo que podíamos encontrarnos por unos minutos después de la escuela mañana detrás de la biblioteca. Borra toda esta conversación y actúa totalmente normal en casa, escribió. Borré todo y le devolví el teléfono a Diego. Esa noche, mamá comenzó su sermón sobre el castigo que había recibido, y fue exactamente como Mateo advirtió. Me quitó mis privilegios de teléfono por 2 semanas y agregó nuevas reglas sobre venir directo a casa después de la escuela. Estás empezando a recordarme a tu hermano, dijo mientras me sentaba en la mesa de la cocina. Primero es el castigo, luego es faltar a clases, luego son las malas notas. Continuó por más de 1 hora sobre lo decepcionada que estaba y cómo estaba siguiendo el mismo camino de Mateo. Asentía y me disculpaba repetidamente, interpretando el papel del niño asustado que ella quería. Lo siento, mamá. No volverá a pasar, dije. Lo haré mejor, lo prometo. Pareció satisfecha con mi miedo y me envió a hacer la tarea. Acostado en la cama más tarde, empecé a recordar todas las veces que había usado a Mateo para asustarme. Cuando tenía 7 años y derramé jugo de uva en la alfombra, se paró sobre mí diciendo, Mateo también solía derramar cosas y mira dónde terminó. Cuando tenía 9 años y olvidé mi tarea de matemáticas en el casillero, me hizo pararme frente al dormitorio vacío, mientras lloraba sobre cómo Mateo olvidaba cosas todo el tiempo. Cuando tenía 11 años y quería dejar las clases de piano, pasó 3 horas diciéndome que Mateo dejó el béisbol y fue cuando todo salió mal para él. Cada amenaza fue calculada para asustarme más. Los siguientes días en la escuela fueron difíciles porque seguía distrayéndome en clase. Mi maestra de matemáticas me llamó aparte después de que fallé un examen sorpresa y preguntó si todo estaba bien. Usualmente estás tan concentrado, dijo. Luego la consejera, señora Martínez, me llamó a su oficina e hizo preguntas similares. Los maestros están notando que pareces distraído, dijo amablemente. Casi le cuento todo justo ahí, pero recordé la advertencia de Mateo sobre tener cuidado en quién confiar y cuándo hablar. Solo cansado de estudiar, mentí. Después de la escuela, me encontré con Mateo detrás de la biblioteca por exactamente 10 minutos. Sacó una fotocopia doblada de su bolsillo y me la mostró. Era un boletín antiguo con Carlos escrito en la parte superior en la letra de mamá, pero todo lo demás estaba impreso. Ella hizo esto para mostrármelo cuando tenía tu edad, explicó. Carlos era el hermano inventado antes de mí, y yo era el hermano inventado para ti. El papel parecía tan real, pero saber que era falso me hizo sentir mal. Fernando apareció justo cuando nuestros 10 minutos terminaron y empezó a presionarme para contarle a alguien en la escuela sobre todo. Los niños necesitan varios adultos cuidándolos, dijo firmemente. Servicios sociales toma las denuncias más en serio cuando vienen de maestros o consejeros, no solo de adolescentes enojados o personas sin hogar. Asentí, aunque mi estómago se estaba retorciendo en nudos ante la idea de contarle a otro adulto.
Fernando me dio un bolígrafo y me hizo escribir el número de Mateo en mi mano, ya que mamá revisaba mi teléfono regularmente. Acordamos encontrarnos de nuevo en 3 días si podía escaparme. Mismo lugar y hora. Caminar a casa se sintió como caminar hacia una tormenta que podía ver venir, pero no podía evitar. Mamá estaba esperando en el porche con los brazos cruzados y esa expresión falsa preocupada que usaba para los vecinos. Me abrazó frente a la señora García que estaba regando sus plantas al lado, luego apretó mi hombro fuerte mientras entrábamos. El sermón duró 2 horas con ella paseando por la sala, enumerando todas las formas en que la estaba decepcionando. Mencionó a Mateo 14 veces, contando con los dedos cómo estaba siguiendo su camino exacto hacia el fracaso. Me disculpé y prometí hacerlo mejor mientras miraba fijamente el trofeo de béisbol en la repisa. Esa noche, después de que se fue a la cama, encontré un cuaderno viejo en el cajón de mi escritorio y comencé a escribir todo. La vez que me hizo dormir en el pasillo cuando tenía 7 años porque Mateo solía dar portazos. La forma en que lloraba en las reuniones de padres y maestros diciendo que no podía perder otro hijo. Cómo señalaba campamentos de personas sin hogar y decía que Mateo probablemente vivía en uno. Fechaba cada recuerdo lo mejor que podía recordar, llenando 12 páginas antes de que mis manos comenzaran a acalambrarse. A la mañana siguiente, en el desayuno, comenzó otra historia sobre pasar junto a un hombre que podría ser Mateo. Usó exactamente las mismas palabras que había usado el mes pasado sobre su ropa sucia y lo delgado que parecía. Incluso la parte sobre él, tal vez reconociendo nuestro coche, pero estando demasiado avergonzado para saludar, era palabra por palabra la misma. Comí mi cereal y asentí mientras ejecutaba su guión, notando cómo hacía pausas en los mismos puntos para el efecto. Después de la escuela, intenté escabullirme escaleras arriba, pero mamá estaba esperando en la cocina con su teléfono en la mano. La señora López había llamado sobre mi castigo y ahora estaba castigado el fin de semana sin laptop y sin salir excepto para la escuela. Tomó mi computadora de mi habitación y la puso en su armario mientras explicaba cómo Mateo también había empezado con castigos. El viernes pasó lento conmigo, incapaz de contactar a Mateo o Fernando, y mamá observando cada movimiento mío en casa. El sábado fue peor porque me hizo sentarme con ella mientras hacía recados, manteniéndome constantemente a la vista. El domingo por la noche, me quedé despierto planeando qué decirle a alguien en la escuela, repasando las palabras una y otra vez. El lunes por la mañana, durante el periodo de estudio, pedí un pase para el baño y fui a la oficina de la señora Martínez en su lugar. Levantó la vista de su computadora mientras yo estaba en su puerta tratando de hacerme hablar. Me senté y comencé con el dormitorio vacío, luego el trofeo de béisbol, luego encontrar a Mateo en el parque. Las palabras salieron en pedazos rotos mientras ella tomaba notas sin interrumpir. Le conté sobre el hermano falso llamado Carlos y cómo mamá lo había hecho antes. Expliqué las amenazas y la manipulación y cómo usaba el miedo para controlar todo lo que hacía. El rostro de la señora Martínez se puso más serio con cada detalle, especialmente cuando describí cómo mamá me castigaba para mantenerme alejado de Mateo. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró con una expresión que no pude leer. Explicó que tenía que denunciarlo a servicios sociales por ley, porque era abuso emocional y estaba en peligro. Dijo que alguien probablemente me contactaría dentro de un día o 2 y nos reuniríamos de nuevo mañana. Escribió su número de teléfono directo en una nota adhesiva y me dijo que llamara si necesitaba algo antes de eso. El martes por la tarde, el director me llamó a su oficina, donde me dijo que una trabajadora social llamada señora Torres había sido asignada a mi caso. La admisión había sucedido más rápido de lo esperado y me contactaría pronto. Mis manos temblaban mientras regresaba a clase, pensando en lo que haría mamá cuando se enterara. El miércoles por la mañana, la señora Torres llamó a la escuela y hablé con ella en la oficina de la consejera mientras la señora Martínez se sentaba cerca. Explicó cómo funcionaría la investigación con esa voz calmada y profesional. Me entrevistaría primero, luego a mamá y Mateo por separado, y probablemente haría una visita domiciliaria dentro de la semana. Me hizo muchas preguntas sobre incidentes específicos y fechas mientras escribía en su laptop. Esa tarde, la señora Martínez me dio una copia de una declaración escrita que Mateo había preparado con la ayuda de Fernando. Leer sus experiencias apretó mi pecho porque eran todos los mismos patrones. La misma historia del dormitorio vacío, las mismas amenazas sobre el acogimiento, la misma escalada cuando comenzó a cuestionar las cosas. Escribió sobre pararse frente a ese dormitorio mientras mamá lloraba por perder a su hijo favorito. Describió a las personas sin hogar que señalaba y el miedo que lo seguía a todas partes. Verlo escrito me hizo sentir menos loco y menos solo por primera vez. El viernes por la tarde, la señora Torres vino a nuestra casa para la primera visita domiciliaria de servicios sociales. Mamá había descubierto de alguna manera qué sucedería y se preparó como si estuviera organizando una fiesta. Ofreció té y galletas caseras mientras hablaba sobre lo preocupada que estaba por mi comportamiento reciente. Me senté congelado en el sofá mientras encantaba a la señora Torres con historias sobre mis buenas notas y actividades. Cuando la señora Torres me preguntó directamente si me sentía seguro en casa, los ojos de mamá taladraban en mí desde el otro lado de la habitación. Murmuré algo sobre que todo estaba bien mientras mi estómago se revolvía con miedo y vergüenza. Después de que la señora Torres se fue, esperé hasta que mamá estuviera en la ducha y agarré su teléfono del mostrador. Me encerré en el baño y llamé al número de Mateo con los dedos temblando. Contestó al segundo timbre y susurré todo sobre la visita y cómo me había congelado. Me dijo que estaba bien, que él había hecho lo mismo muchas veces a mí.
mi edad. Luego explicó lo que mamá le había hecho cuando tenía 13 años y finalmente comenzó a resistirse. Había hecho denuncias falsas, alegando que él la había golpeado y robado dinero de su bolso. Le dijo a servicios sociales que había amenazado con quemar la casa y hacerme daño cuando yo era solo un bebé. Convenció a maestros y trabajadores sociales de que era violento y peligroso cuando en realidad solo había comenzado a preguntar por qué no había fotos de Carlos. La manipulación fue tan completa que la gente le creyó a ella sobre él cada vez. A la mañana siguiente, mi maestra de lengua me llamó aparte después de clase y me entregó una carpeta con papeles dentro. Había escrito un informe detallado sobre mi castigo, diciendo que en realidad estaba defendiendo a otro niño del acoso y no debería haber sido castigado. Me dijo que ya había enviado copias al director y a la señora Martínez porque quería que quedara documentado correctamente. Tener un adulto viendo la verdad y realmente haciendo algo al respecto hizo que mi pecho se sintiera más ligero por primera vez en días. Le agradecí y metí la carpeta en mi mochila, sintiendo que tal vez los adultos podían ayudar después de todo. Cuando llegué a casa esa tarde, mamá estaba esperando en la puerta con mi mochila ya en sus manos. Vació todo sobre la mesa de la cocina y comenzó a revisar cada bolsillo y carpeta como si estuviera buscando drogas o algo así. Sus dedos encontraron la tarjeta de Fernando, que estúpidamente había mantenido escondida en el pequeño bolsillo delantero. La sostuvo entre dos dedos y preguntó con su voz dulce y preocupada quién era y por qué tenía su número. Mi cerebro buscó una mentira y le dije que algún tipo al azar en el parque me la había dado la semana pasada y olvidé que estaba ahí. Estudió mi cara por demasiado tiempo antes de dejar la tarjeta y decirme que tuviera más cuidado con aceptar cosas de extraños. Al día siguiente, la señora Martínez me llamó a su oficina durante el almuerzo y elaboramos juntos un plan de seguridad completo. Programó su número de celular personal en mi teléfono como tutora de matemáticas para que mamá no sospechara si lo veía. Inventamos palabras clave que podía enviarle por mensaje si las cosas se ponían mal en casa, como preguntar sobre tarea, significaba que necesitaba quedarme después de la escuela, y mencionar un examen significaba que necesitaba ayuda inmediata. También me dio nombres y números de otros adultos en la escuela que sabían de mi situación y podían ayudar si ella no estaba disponible. Antes de irme, hizo copias de todo lo que había escrito en mi diario y las guardó en su archivador. Llevé la foto de Mateo y mis páginas originales del diario a la escuela a la mañana siguiente y las escondí en mi casillero detrás de mi ropa de gimnasia. Hacer copias de las entradas más importantes durante el periodo de estudio tomó una eternidad, pero necesitaba evidencia que mamá no pudiera destruir si encontraba mis escondites en casa. La señora Martínez guardó un juego completo en su gabinete cerrado y escondí otro juego en un libro de texto viejo en mi casillero que nadie pensaría en revisar. El miércoles de la segunda semana, la señora Torres volvió a la escuela y me entrevistó solo en la sala de conferencias. Esta vez sin mamá observando, finalmente pude contarle todo sobre las amenazas y la manipulación y el dormitorio vacío y el trofeo de béisbol. Escribió notas en el laptop mientras hacía preguntas muy específicas sobre fechas y exactamente qué dijo mamá y cuándo lo dijo. Quería saber sobre patrones y preguntó si las historias de mamá cambiaban o se contradecían. Le conté sobre los problemas de cronología con la edad de Mateo y cómo mamá seguía agregando nuevos detalles que no cuadraban. La señora Torres asintió como si estuviera armando piezas de un rompecabezas y dijo que tener ejemplos específicos realmente la ayudaba a entender lo que estaba sucediendo. Esa tarde, estaba haciendo tarea cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era Fernando llamando desde el teléfono de Mateo para explicar cómo funcionaba realmente el sistema de acogida, ya que las historias de mamá eran todas mentiras. Me dijo que cuando los niños salen del sistema a los 18, a menudo terminan sin hogar porque no hay sistema de apoyo para ayudarlos en la transición a la vida adulta. Quería que entendiera que incluso si servicios sociales se involucraba, el sistema no era perfecto y necesitaba seguir construyendo mi red de apoyo con adultos de confianza. También dijo que Mateo quería que supiera que estaba orgulloso de mí por hablar, aunque daba miedo. 2 días después, mamá recibió una carta oficial de servicios sociales sobre la investigación y su reacción fue como ver a una actriz en los Oscar. Lloró lágrimas enormes mientras la leía en voz alta y seguía diciendo que no podía creer que su propio hijo la traicionara así después de todo lo que había hecho por mí. Luego, en el siguiente respiro, se contradijo diciendo que sabía que esto sucedería porque estaba resultando ser como Mateo después de todo. Pasó toda la tarde alternando entre llorar sobre ser una víctima y gritar sobre lo ingrato que era. Tarde esa noche, me senté en la cama con mi diario y comencé a comparar todas las historias de mamá con fechas y edades reales. Siempre había dicho que Mateo se fue cuando tenía 2 años, pero también afirmó que llamó a servicios sociales sobre él cuando tenía 13. Si tenía 13 cuando yo tenía 2, eso lo haría tener 23 ahora, pero solo tenía 16. Las cuentas no cuadraban en absoluto, y me di cuenta de que había inventado fechas y edades para encajar en cualquier historia que estuviera contando en el momento. Todo estaba comenzando a desmoronarse, y podía ver el patrón de mentiras más claramente. Mientras tanto, la señora Torres se reunió con Mateo en la oficina de Fernando en el centro, donde le mostró sus viejos registros de servicios
servicios sociales con todas las acusaciones falsas de mamá de hace 3 años. Le dijo que tener 2 hermanos con historias coincidentes sobre los mismos patrones de abuso hacía el caso mucho más fuerte. Podía ver que mamá estaba usando exactamente las mismas tácticas conmigo que había usado con Mateo. En los siguientes días, mamá comenzó su campaña de control de daños, contándoles a todos los vecinos y amigos de la familia que estaba pasando por una fase rebelde. Dijo que estaba inventando historias por atención, porque estaba celoso de otros niños en la escuela o algo así. La señora de al lado comenzó a darme esas miradas de lástima cada vez que me veía, como si sintiera pena por mi pobre madre teniendo que lidiar con un niño tan difícil. Podía ver a mamá construyendo su propia narrativa para desacreditar cualquier cosa que pudiera decir, y me hizo sentir atrapado de nuevo. Al día siguiente, la señora Martínez me llamó a su oficina durante el almuerzo y me entregó un sobre grueso de servicios sociales. Lo abrí con las manos temblando mientras ella se sentaba a mi lado. La carta estaba llena de grandes palabras legales sobre servicios voluntarios y preservación familiar. La señora Martínez señaló diferentes secciones y explicó lo que significaban con palabras normales. Servicios sociales quería que mamá tomara clases para padres y que ambos fuéramos a terapia familiar. Habían encontrado suficientes problemas para intervenir, pero no lo suficiente para sacarme de casa. Doblé la carta cuidadosamente y la señora Martínez hizo una copia para sus archivos. Ese jueves por la noche, mi teléfono sonó alrededor de las 10 y era el número de Mateo en la pantalla. Contesté en voz baja por si mamá estaba escuchando desde el pasillo. No hablamos sobre mamá o servicios sociales o cualquier cosa mala. En cambio, hablamos sobre el nuevo juego de Spider-Man y qué películas iban a salir pronto. Me habló de una banda que le gustaba y yo le hablé de mi proyecto de ciencias. Durante 10 minutos éramos solo hermanos normales poniéndonos al día. Se sentía como si algo hubiera estado faltando en mi vida y acabara de encontrarlo. La señora Torres llamó a la escuela 2 días después pidiendo mis registros médicos antiguos. La enfermera de la escuela sacó archivos que se remontaban al jardín de infantes y los envió por fax al centro. La señora Torres llamó de vuelta esa tarde sonando frustrada. Había encontrado notas de cuando tenía 7 años sobre maestros preocupados de que pareciera ansioso. Había 3 citas que mamá había cancelado después de reuniones de padres y maestros. Mi maestra de 2º grado había escrito preocupaciones sobre mi miedo a cometer errores. Ninguna de estas señales de alerta había sido conectada hasta ahora. El concierto de invierno llegó 2 semanas después, y mamá se vistió bien y se sentó en la primera fila. Cuando otros padres se acercaron, presumió sobre mis sobresalientes y asistencia perfecta. Les dijo lo orgullosa que estaba de su hijo bien portado. Me paré en las gradas con los otros niños cantando canciones navideñas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se sentía desconectada, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Mamá tomó fotos y las publicó en línea con leyendas sobre su chico talentoso. Después del concierto, habló con mis maestros sobre mis perspectivas para la universidad, aunque solo estaba en 7º grado. Todos pensaban que era una madre tan dedicada. Unos días después, reuní el valor para preguntarle a mamá sobre Carlos mientras cenábamos. Estaba cortando su pollo cuando dije que Mateo había mencionado ese nombre. Su cuchillo dejó de moverse por solo un segundo. Luego me miró con esa expresión confundida. ¿Carlos? No conozco a ningún Carlos, cariño. Debes haber escuchado mal. Volvió a comer como si nada hubiera pasado, pero luego comenzó a hablar sobre lo decepcionada que estaba de que creyera a extraños. Dijo, los verdaderos miembros de la familia confían unos en otros, no personas al azar inventando historias. Durante la siguiente hora, enumeró todas las cosas que había hecho por mí desde que nací. Me recordó cada sacrificio y cada euro gastado en mi educación. Cuando terminó, me sentí culpable por siquiera haber preguntado. El martes siguiente, estaba haciendo tarea en mi habitación cuando escuché el timbre. Mamá contestó y reconocí la voz de la señora Torres preguntando para entrar. Mamá no la esperaba y podía escuchar la falsa dulzura en su voz mientras invitaba a la señora Torres adentro. Me quedé arriba, pero mantuve mi puerta entreabierta para escuchar. Mamá estaba en medio de uno de sus sermones sobre mi comportamiento reciente. La escuché usar mi nombre completo como siempre hacía cuando estaba enojada. Le estaba diciendo a la señora Torres cómo me había estado portando mal últimamente y tal vez necesitaba ir a algún lugar para chicos problemáticos. La voz de la señora Torres se mantuvo calmada mientras le pedía a mamá que aclarara lo que quería decir. Mamá siguió hablando sobre lo difícil que era manejar a un niño difícil. La señora Torres anotó todo y preguntó si podía hablar conmigo en privado. Mamá me llamó abajo y pude ver la ira en sus ojos aunque estaba sonriendo. La señora Torres me hizo algunas preguntas mientras mamá rondaba cerca. Mantuve mis respuestas cortas y no hice contacto visual con ninguna de las dos. Después de que la señora Torres se fue, mamá revisó el correo y encontró la factura del teléfono. Comenzó a revisar los números y encontró mensajes a un número que no reconocía. Llamó desde su teléfono y cuando fue al buzón de voz, escuchó la voz de Fernando. La cara de mamá se puso roja y comenzó a gritar. Dijo que tenía prohibido contactar a Mateo nunca más,
si intentaba alcanzarlo, me enviaría a vivir con los parientes de papá en otro estado. Siempre me había dicho que no me querían, pero ahora decía que me tomarían si ella lo pedía. Agarró mi teléfono y borró el número de Mateo mientras yo miraba. A la mañana siguiente, me sentí enfermo pensando en enfrentar a mamá después de la escuela. Durante la clase de matemáticas, le envié un mensaje a la señora Martínez con la palabra clave que habíamos establecido. Me respondió que debía ir a la biblioteca después de la escuela. Me quedé allí haciendo tarea mientras ella llamaba a mamá, diciendo que estaba en tutoría. Fernando me recogió a las 7 cuando la señora Martínez dijo que mamá se había calmado lo suficiente. Me llevó a casa en silencio y me acompañó a la puerta. Mamá contestó con su cara normal, agradeciéndole a Fernando por traerme a casa a salvo. Incluso le ofreció café, pero él declinó educadamente. Después de que se fue a su habitación sin decirme nada. La semana siguiente, Servicios Sociales envió un plan de seguridad actualizado que mamá tenía que firmar. Tenía que asistir a un programa después de la escuela 3 días a la semana. Ahora la señora Martínez revisaría conmigo 2 veces por semana durante el periodo de estudio. Mamá no podía rechazarlo sin parecer sospechosa ante el tribunal. Firmó los papeles, pero hizo comentarios sobre lo inconveniente que era llevarme a lugares. Dijo que otros padres no tenían que lidiar con este tipo de interferencia. Mientras tanto, Fernando estaba ayudando a Mateo a llenar solicitudes para programas de vivienda juvenil. Pasaron horas en papeleo y reuniendo documentos que Mateo necesitaba. 2 semanas después, Mateo recibió una carta diciendo que había sido aprobado para un apartamento estudio. El programa ayudaría con el alquiler durante 2 años mientras se establecía. Era pequeño y básico, pero sería su propio lugar con una puerta que se cerraba con llave. Fernando lo llevó a verlo, y Mateo me envió una foto a través del teléfono de Fernando. Era solo una habitación con un área de cocina diminuta, pero Mateo estaba sonriendo más grande de lo que lo había visto. Esta era la primera estabilidad real que había tenido desde que mamá lo echó. Fernando dijo que lo mudarían el próximo mes cuando el inquilino actual se fuera. 2 días después, Mateo me envió un mensaje a través del teléfono de Fernando diciendo que tenía algo importante que mostrarme. Los encontré en la biblioteca después de la escuela donde Mateo sacó su viejo teléfono que apenas funcionaba. Desplazó a través de archivos hasta que encontró una grabación de audio de hace 3 años. Presionó reproducir y escuché la voz de mamá hablando con alguien por teléfono sobre él. Estaba diciendo que Mateo la había empujado por las escaleras y que tenía miedo por su seguridad. Su voz estaba calmada y ensayada como si estuviera leyendo de un guión. Dijo que él había amenazado con hacerle daño si no lo dejaba hacer lo que quisiera. Dijo que encontró moretones en sus brazos de donde él la había agarrado. Todo lo que estaba diciendo era una mentira total, pero sonaba tan creíble. La grabación continuó durante 10 minutos con mamá agregando más y más detalles falsos sobre violencia que nunca sucedió. Mateo dijo que había comenzado a grabarla después de darse cuenta de que estaba inventando cosas porque nadie le creía sin pruebas. 3 días después de eso, mamá llamó a Servicios Sociales diciendo que yo la había empujado contra el mostrador de la cocina y tenía miedo de que pudiera realmente lastimarla la próxima vez. Dijo que sucedió el martes por la tarde alrededor de las 4 cuando llegué a casa de la escuela, pero la señora Martínez ya había documentado que estaba en su oficina para nuestro chequeo regular de 3:30 a 5 ese día. Cuando la señora Torres llamó a la escuela para verificar la afirmación de mamá, descubrió que no podría haber hecho lo que mamá dijo. La señora Torres vino a la escuela a la mañana siguiente, luciendo más seria de lo que la había visto. Me sentó en la oficina de la consejera y explicó que el informe falso de mamá cambiaba todo. Dijo que mentir a Servicios Sociales sobre abuso era un crimen y mostraba que mamá no estaba cooperando honestamente. Estaba presentando papeleo pidiendo supervisión judicial porque los servicios voluntarios no estaban funcionando. Explicó que esto significaba que un juez miraría todo y tomaría decisiones que mamá tendría que seguir. El tribunal decidiría sobre terapia y visitas, y mamá no podría simplemente ignorarlo como estaba haciendo ahora. 2 semanas después, tuvimos que ir al tribunal de familia para la audiencia de admisión. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Mamá usó su vestido más bonito y siguió dabbing sus ojos con un pañuelo, aunque no estaba realmente llorando. El juez me pidió que me acercara a un micrófono y le dijera si me sentía seguro en casa. Mi voz tembló mientras decía, a veces tenía miedo cuando mamá se enojaba mucho. Mamá hizo ese sonido lastimado y jadeante detrás de mí, como si la hubiera apuñalado. El juez hizo más preguntas sobre qué me asustaba y le conté sobre las amenazas de enviarme lejos. Después de 20 minutos de preguntas, el juez dijo que estaba ordenando evaluaciones psicológicas para mamá y para mí. También ordenó requisitos de supervisión temporal, incluyendo terapia obligatoria y visitas supervisadas entre Mateo y yo. Mamá tenía que aceptar todo, porque la otra opción era que el juez pudiera sacarme completamente de su custodia. Asintió y dijo que sí con los dientes apretados mientras me fulminaba con la mirada cuando el juez no miraba. La orden judicial decía que tenía que ver a un terapeuta llamado señor Ruiz
2 veces por semana, comenzando inmediatamente. Mamá tenía que asistir a clases para padres cada sábado durante 3 meses. Mateo y yo podíamos tener visitas supervisadas una vez por semana con Fernando presente. Mamá también tenía que dejar que la señora Torres hiciera visitas domiciliarias sin aviso previo. Mi primera cita con el señor Ruiz fue el lunes siguiente después de la escuela. Su oficina estaba en un edificio de oficinas regular con alfombra gris y pósteres motivacionales en las paredes. Era más joven de lo que esperaba, con gafas y barba. No me presionó para hablar de inmediato, pero explicó las reglas sobre lo que podía y no podía contarle a otras personas. Dijo que a menos que me estuviera lastimando o alguien me estuviera lastimando, nuestras conversaciones permanecerían privadas. Me dejó hacerle preguntas sobre él primero, lo que me ayudó a relajarme un poco. Pasé la mayor parte de esa primera sesión probando si me juzgaría o tomaría el lado de mamá. Cuando mencioné tener miedo de ella, solo asintió y preguntó cómo se sentía eso en mi cuerpo. No dijo que estaba equivocado o era ingrato como habían hecho otros adultos. Para el final de la hora, estaba comenzando a pensar que tal vez podía realmente hablar con él. En casa, mamá era como 2 personas diferentes, dependiendo de quién pudiera estar mirando. Cuando la señora Torres hacía visitas sorpresa o cuando teníamos que ir a algún lugar público, mamá era la madre preocupada perfecta, siguiendo cada requisito judicial. Pero cuando estábamos solos, hacía pequeños comentarios sobre cómo había arruinado todo. Decía cosas como, ¿no era lindo cuando éramos una familia feliz antes de que decidiera creer a extraños? Aprendí a dar respuestas aburridas que no alimentaban su necesidad de drama. Cuando trataba de comenzar algo, solo decía, está bien, o no sé, e iba a mi habitación. Lo odiaba, pero no podía quejarse con nadie sin admitir que estaba rompiendo las reglas sobre manipulación emocional. Mientras tanto, Mateo finalmente pudo mudarse a su unidad de vivienda transitoria el 1 del mes. Fernando lo llevó allí con 2 bolsas de basura de ropa y una caja de cosas personales que había mantenido en almacenamiento. El estudio era diminuto con solo una habitación principal, un baño y una esquina con una placa eléctrica y mini nevera que llamaban cocina. Pero Mateo tenía la sonrisa más grande mientras ponía su llave en la cerradura por primera vez. Fernando lo ayudó a conseguir muebles básicos de centros de donación, incluyendo una cama individual, una mesa pequeña y 2 sillas plegables. Por primera vez en 3 años, Mateo tenía una dirección real y una puerta que cerraba con llave y un lugar que era solo suyo. En la escuela, mis notas comenzaron a bajar porque no podía concentrarme en la tarea cuando toda mi vida se estaba desmoronando. Mis sobresalientes se convirtieron en notables en su mayoría, con un aprobado en ciencias. Le conté a la señora Martínez durante nuestro chequeo y dijo que era completamente normal cuando tu mundo está patas arriba. Me ayudó a hablar con mis maestros sobre lo que estaba sucediendo, sin dar demasiados detalles. La mayoría de ellos fueron más comprensivos de lo que esperaba. Mi maestra de ciencias dijo que me daría tiempo extra en el próximo examen, y mi maestra de lengua me dejó entregar tareas atrasadas sin penalización. La consejera de la escuela trabajó con mis maestros para crear un plan académico modificado que me dio acomodaciones oficiales. Podía tomar descansos durante la clase si me sentía abrumado y tenía tiempo extra en todos los exámenes y cuestionarios. También podía almorzar en la oficina de la señora Martínez en lugar de la cafetería cuando necesitaba espacio tranquilo. La presión de ser perfecto que había cargado toda mi vida comenzó a aliviarse solo un poquito. Mamá comenzó a hacer preguntas extrañas después de mi segunda sesión de terapia con el señor Ruiz. Esperaba en el coche y luego me interrogaba sobre de qué hablamos durante todo el camino a casa. Cuando daba respuestas vagas, ponía esa mirada falsa preocupada y decía que solo quería ayudar. La semana siguiente, intentó llamar a la oficina del señor Ruiz, fingiendo que necesitaba reprogramar mi cita. La escuché en el teléfono preguntándole a la recepcionista sobre qué tipo de cosas los niños generalmente hablaban en terapia. Colgó luciendo frustrada cuando no querían decirle nada. En mi tercera sesión, el señor Ruiz mencionó que mamá lo había llamado directamente 3 veces esa semana. Dijo que quería saber si yo estaba diciendo cosas malas sobre ella. Le dijo que la terapia era confidencial y no podía compartir nuestras conversaciones ni con los padres. Mamá intentó diferentes tácticas como llegar temprano a recogerme y atraparlo en el pasillo. Usaba su voz dulce y decía que solo estaba preocupada por mí. El señor Ruiz sonreía educadamente y repetía lo mismo sobre límites y confidencialidad cada vez. Después de 2 semanas de esto, finalmente se rindió tratando de manipularlo. Una tarde, cuando mamá estaba en su clase para padres, fui a buscar cinta en el cajón de su escritorio. Encontré una carpeta metida en el fondo con correo viejo que nunca había tirado. Había una carta oficial de servicios sociales fechada hace 4 años, cuando Mateo habría tenido 11. La carta hablaba de una investigación sobre preocupaciones de abuso emocional y aislamiento de un menor. Decía que habían recibido múltiples denuncias de maestros y vecinos sobre comportamiento preocupante que habían presenciado. La investigación se cerró por falta de evidencia suficiente, pero recomendaron consejería familiar que mamá obviamente nunca hizo. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de cada página con mi teléfono. Encontré 2 cartas más de años diferentes con lenguaje similar sobre investigaciones que no llevaron a ninguna parte. Cada una coincidía perfectamente con momentos que Mateo dijo que las cosas se pusieron realmente mal en casa. Imprimí las fotos en la escuela al día siguiente y se las di a la señora Torres durante nuestra reunión semanal. Las leyó lentamente con las cejas cada vez más altas con cada página. Dijo que esto era exactamente el tipo de documentación de patrones que ayudaba a construir casos más fuertes. Nos sentamos allí, revisando las entradas de mi diario
y haciendo coincidir con las fechas en las cartas. La señora Torres hizo copias de todo y las agregó a mi archivo oficial, que se estaba volviendo más grueso cada semana. Dijo que tener evidencia de múltiples periodos mostrando el mismo comportamiento era realmente importante. Trabajamos juntos, organizando todo cronológicamente, para que cualquiera que lo leyera pudiera ver el patrón claro de abuso. La reunión facilitada sucedió un martes por la tarde en una sala de conferencias en la oficina de servicios sociales. Mamá usó su atuendo más bonito y trajo un cuaderno como si estuviera tomando esto en serio. La señora Torres se sentó en la cabecera de la mesa con el señor Ruiz en un lado y mamá y yo en el otro. La señora Torres repasó una lista de reglas básicas para vivir juntos mientras el caso judicial continuaba. Mamá tenía que respetar mi privacidad de terapia y dejar de intentar obtener información del señor Ruiz. También tenía que permitir visitas supervisadas con Mateo y no podía castigarme por participar en ellas. Mamá asintió y aceptó todo, porque no tenía opción con todos mirando. La señora Torres le hizo firmar papeles diciendo que entendía las reglas y lo que pasaría si las rompía. Mi primera visita con Mateo fue programada para el sábado en el parque cerca de su apartamento. Fernando me recogió y me llevó allí mientras mamá tenía que quedarse en casa. Mateo ya estaba tirando canastas en la cancha cuando llegamos. Me pasó la pelota y solo jugamos durante 20 minutos sin hablar de cosas pesadas. Hablamos de videojuegos y películas y qué música nos gustaba. Me mostró algunos trucos para tiros libres e hicimos una competencia para ver quién podía hacer más. Fernando se sentó en un banco cerca, leyendo un libro, pero manteniéndonos vigilados. Después del baloncesto, conseguimos refrescos de la máquina expendedora y nos sentamos en una mesa de picnic. Mateo me habló de su trabajo en el supermercado y cómo estaba ahorrando para un coche. Le hablé de mi proyecto de ciencias y cómo estaba pensando en unirme al club de ajedrez. Éramos solo dos hermanos pasando el rato, como si lo hubiéramos estado haciendo toda nuestra vida. Cuando Fernando dijo que nuestro tiempo se había acabado, intercambiamos números de teléfono y Mateo dijo que nos enviaríamos mensajes durante la semana. La vida comenzó a caer en un nuevo patrón durante las siguientes semanas. Tenía terapia con el señor Ruiz los lunes y jueves después de la escuela. La señora Martínez revisaba conmigo cada miércoles durante el almuerzo para ver cómo estaba. Iba a tutoría después de la escuela los martes y viernes, aunque mis notas ahora estaban bien. Los sábados por la mañana eran para visitas con Mateo y Fernando en diferentes parques de la ciudad. Mamá no podía hacer nada sin que alguien lo notara, así que me dejaba en paz en casa la mayor parte del tiempo. El miedo constante con el que había vivido durante años estaba siendo lentamente reemplazado por algo que se sentía como vida adolescente normal. Durante una sesión de terapia, me di cuenta de algo importante sobre mí mismo. No era el niño robot perfecto que mamá había intentado crear a través del miedo y la manipulación, pero tampoco era la decepción que siempre amenazó que me convertiría si cometía errores. Era solo Andrés, un chico normal al que le gustaba el baloncesto y las ciencias y pasar tiempo con su hermano. La voz mala en mi cabeza que criticaba todo lo que hacía se estaba volviendo más silenciosa cada día. Guardaba la foto de Mateo en el bolsillo delantero de mi carpeta de la escuela. Ahora cada vez que la abría para sacar tarea o notas, lo veía sonriéndome de vuelta. Me recordaba que no estaba solo, y nunca realmente lo había estado, incluso cuando no sabía que existía. Mamá todavía controlaba cuándo cenaba y a qué hora me iba a la cama, pero no podía controlar mis pensamientos, o mi futuro, o las relaciones que estaba construyendo con personas que realmente se preocupaban por mí. En 6 años, cumpliría 18 años, y sería libre de tomar mis propias decisiones, tal como Mateo estaba haciendo ahora. Muy bien, eso es todo por ahora. Vuestros comentarios y apoyo literalmente alimentan todo lo que hago aquí. Suscríbanse para más historias que espero iluminen su día.